Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Me presento, soy la doctora Marcela Mercado y junto con la doctora Ana Cecilia Torres estaremos coordinando este seminario en línea llamado Densitometría y tópicos selectos de ultrasonido. Es un gran honor y privilegio formar parte de este grupo y gran equipo conformado por médicos y técnicos radiólogos altamente capacitados, recalcando que sin el trabajo en equipo que realizamos, los resultados no serían los mismos. Se dice que el mejor trabajo es aquel que se hace en equipo. Para iniciar el primer tema, tengo el agrado de presentar a la doctora María Teresa Acevedo con el tema Actualidades en densitometría ósea. La doctora realizó la carrera de médico cirujano en la Universidad de Anáhuac. Hizo la especialidad como médico radiólogo en el Hospital Centro Médico ABC y la subespecialidad en radiología pediátrica en el Hospital Infantil Federico Gómez. También trabajó por 3 años y medio como jefa de servicio de radiología en el Instituto Nacional de Perinatología. Actualmente es médico adscrita en nuestro centro. Bienvenida, doctora Teresa. Gracias, ahí ya me escucho. Buenas noches. Bueno, empecemos. En general, si ustedes buscan en Google lo que significa una densitometría, les dirá que es una prueba de diagnóstico por imágenes que se realiza con dosis muy bajas de radiación y que sirve para medir el calcio y otros minerales en los huesos. Nosotros en el área radiológica la llamamos DEXA, que se refiere a sus siglas en inglés por absorciometría de rayos X de energía dual. ¿Cómo funciona? Bueno, este es como un esquema de cómo funciona un densitómetro. Podemos ver que el tubo de rayos X está en la parte de abajo del paciente. Va a emitir 2 rayos, uno de alta energía y uno de baja energía. Ambos van a atravesar al paciente, van a sufrir atenuación. El detector va a detectar esta atenuación y según los niveles que detecte va a dar tanto como la asesoría para la salud ósea como la composición corporal, ¿no? Esta es nuestra sala de densitometría en CT Scanner, lo más altas. Como pueden ver, se tratan de equipos pequeños, sencillos, no les requieren grandes instalaciones. En general, su función básica va a ser la evaluación, como vimos, de la densidad mineral ósea y el diagnóstico de osteoporosis según los criterios de la OMS, que están basados en el T-score, el cual se aplica para mujeres en edad posmenopáusica y en hombres mayores a 50 años. Sin embargo, en el resto de la población no se va a usar T-score. Aquí vemos un ejemplo de los reportes que nos da el equipo. Este es uno de columna donde podemos ver que nos da tanto la densidad mineral ósea como tanto el T como el Z-score. El T-score va a comparar la variación con individuos normales jóvenes, es decir, individuos en el pico de masa ósea que es entre los 20 y los 30 años, mientras que el Z comparará la variación con individuos de la misma edad. Y en estos pacientes no se utilizará el diagnóstico de la OMS, sino se dirá que cuando su desviación estándar, es menor a -2, se trata de una densidad ósea baja para la edad cronológica. Este es un ejemplo de un reporte de una cadera. En aquellos pacientes en los que no tengamos una buena imagen de cadera o columna, o en aquellos que tienen hiperparatiroidismo, utilizaremos también un DEXA del antebrazo no dominante, donde se evalúa el espacio que está entre el tercio distal y medio del antebrazo. Otras aplicaciones que tenemos con este tipo de equipo, que las iremos viendo poco a poco, son la evaluación de fracturas vertebrales, el DEXA de cuerpo entero, la valoración de grasa visceral, la valoración de calcificaciones de aorta abdominal, la evaluación de fracturas femorales atípicas y la evaluación periprostética. Realmente estos equipos tienen muy pocas contraindicaciones. La única real es el embarazo, y en pacientes cuyo peso sea mayor a la capacidad de la mesa, pues sí será difícil realizar un estudio, y también en aquellos en los que hayan tenido un estudio previo con material de contraste. Se recomienda que siempre realicemos los estudios en el mismo centro y en el mismo equipo, ya que los datos no son intercambiables entre las diferentes marcas, ya que unas pueden ser por un método de adquisición de lápiz, otras de abanico, que son los más nuevos. También todas van a utilizar bases de datos según el fabricante. Por ejemplo, la nuestra es de Logic y vemos que las bases de datos son como tal específicas para Logic, y la variabilidad, aún en el mismo equipo y marca que sea en un lugar diferente, puede ser de hasta un 2%. Una de las herramientas más nuevas que tienen ahora los densitómetros es el cálculo del score de hueso trabecular, o por sus siglas en inglés llamado TBS.
Este se trata de un parámetro que determina la microarquitectura del hueso trabecular basado en su textura y se obtiene en cualquier exploración posterior de la columna lumbar. Se trata de un índice, no de una medida directa, por lo tanto no tiene unidad de medida, va desde 0.5 a 2 y a mayor valor de TBS habrá menor daño trabecular y menor posibilidad de fractura. En general se calcula por la diferencia de los tonos de grises. Aquí podemos ver un ejemplo de dos columnas con una densidad mineral ósea muy similar. Sin embargo, en ambas la microarquitectura no es la misma. Y en la de arriba, que la microarquitectura es más sana, podemos ver que los tonos de grises varían muy poco, mientras que en la de abajo varían mucho. Y eso nos da una diferencia abismal en un TBS, que el de arriba es normal y en el de abajo es con una microarquitectura parcialmente degradada. Otra de las nuevas herramientas que tenemos en la densitometría, que no es tan específica de densitometría como tal, es el FRAX. Se trata de una herramienta que calcula la probabilidad a 10 años de sufrir fracturas mayores, que se dice en números, antebrazos, columna, caderas, por osteoporosis. Fue desarrollada por la OMS para identificar y tratar a pacientes con alto riesgo por otros factores de riesgo significativos. Claro que se trata de una encuesta que utiliza la edad, género, altura, peso, etcétera, diferentes datos clínicos, pero si esta encuesta, aparte le podemos agregar nosotros los datos de la densitometría, que sería el test score del cuello femoral, y ajustarla con el TBS, el valor será mucho más fiable. Aquí vemos el ejemplo de la página de FRAX. Podemos ver que es específica para México. Uno va llenando los diferentes datos. Eso lo puede hacer inclusive cualquier clínico en su consultorio. Y después, cuando llenamos todo, la herramienta nos va a dar como tal un cálculo de las fracturas, de la probabilidad de fracturas en cadera 10 años y en cualquier otra área por osteoporosis. Si nosotros le ponemos el ajuste con TBS, nos va a dar un nuevo valor mucho más real de la probabilidad de fractura. La siguiente herramienta que vamos a ver es el DEXA de composición corporal. Esto se trata de unas imágenes en color que demuestran la distribución de grasa, músculo, hueso e índice de estos en un reporte que suele ser mucho más fácil de interpretar por el clínico para que pueda realizar un adecuado manejo y asesoría. Esta modalidad va a diferenciar dos atenuaciones básicas que son la masa ósea y el tejido blando. Y el tejido blando nos lo puede diferenciar entre masa grasa y masa magra, que es músculo. Esta es un escaneo de cuerpo entero y lo divide en secciones, o sea, los 4 miembros, la parte central y la cabeza. Muchos equipos de densitometría lo pueden hacer, sin embargo, no todos. El nuestro, que es el Discovery Ideologic, sí lo puede hacer y tiene un aguante en la mesa de hasta 204 kilogramos. En general, esta técnica no es tan nueva, se conoce desde hace 30 años, sin embargo, siempre ha sido subutilizada, ya que no todas las especialidades están familiarizadas con ella. Es bastante precisa y la verdad es que es muy estable porque se puede usar durante todos los años que dure el mismo densitómetro y por lo tanto la hace muy comparable. Utiliza una dosis de radiación muy baja, que es entre 5 y 8 microsieverts, y si tomamos en cuenta que una dosis ambiental de un día a nivel del mar es de alrededor de 10 microsieverts, creo que es bastante utilizable. Y tiene una variación muy pequeña respecto al peso cuando uno pesa como tal al paciente, y con la tomografía de cuerpo entero se correlaciona bastante bien. Se puede usar en niños desde 1 kilo de edad hasta en pacientes adultos con sobrepeso, y a pesar de que los equipos son pequeños, sí nos permiten el análisis de pacientes más altos o anchos, ya que tienen sistemas que permiten hacer como adquisiciones en espejo o bien agregar la cabeza en un segundo escaneo. Y los escaneos duran entre 5 y 20 minutos máximo. La posición es como la vemos aquí, el paciente boca arriba, cara central, brazos a los lados, pies neutros. Se recomienda que no haya cremas, no pañales y vejiga vacía en la mayoría de los pacientes. Nos va a dar diferentes medidas. Las principales van a ser el índice de masa corporal, la densidad de masa ósea total, la masa total, la masa magra total, la masa grasa total y el porcentaje de masa grasa, que se trata de una medida un poco más precisa que el índice de masa corporal para diagnosticar la simple obesidad. Ahora, obteniendo estos porcentajes, podemos adquirir también los índices de masa grasa y de masa magra, que nos van a permitir clasificar a los pacientes en las diferentes diagnósticos, que serían paciente normal, paciente con sarcopenia cuando hay una disminución en la masa magra, un paciente obeso sarcopénico cuando disminuye la masa magra pero aumenta la grasa, el osteosarcopénico cuando disminuye la mineralización y también la masa magra, y el obeso osteosarcopénico en la que disminuye el hueso, el músculo, pero aumenta el índice de masa grasa.
Esta modalidad creo que tiene muchísimas utilidades. Una sería en pacientes mayores de 50 años, sobre todo en las mujeres posmenopáusicas y obesas, que van a tener una disminución como tal de la masa muscular y nos puede ayudar a calcular el riesgo de caídas. En los pacientes que se llevan en medicina del deporte, podemos evaluar el tratamiento de distintas intervenciones, las dietas, etcétera. Podemos ver si hay deterioro óseo, o si el paciente se está recuperando adecuadamente posterior a las lesiones, o si hay asimetrías entre las extremidades. En los pacientes que tienen VIH, que se les da retrovirales, que suelen hacer lipodistrofias, podemos analizarlas. Se puede ver la sarcopenia en pacientes de cirugía bariátrica para dar seguimiento, en miastenia gravis, hígado graso pediátrico, diabetes tipo 2 o anorexia. La siguiente modalidad que vamos a ver es la evaluación de fracturas vertebrales. Se trata de una imagen en el plano sagital que nos permite hacer un diagnóstico de fracturas secundarias osteoporosis desde la vértebra T4 a L4. Se puede hacer un cálculo a través de manual o semiautomático, y lo que se hace es medir la altura del cuerpo vertebral en el plano anterior, en el medio y en el posterior. Y se combina esto con una densitometría tradicional para valorar el riesgo. Estas alturas que nos va a calcular el equipo nos va a decir tanto qué tipo de fractura, que puede ser uniforme, bicóncava o por aplastamiento, como el porcentaje de reducción de la altura, y nos las va a clasificar en leves, moderadas o severas. Las desventajas que tiene esta modalidad es que obviamente las estructuras mediastinales van a sobreponer sobre algunos de los cuerpos vertebrales, sobre todo en aquellos que están por arriba del T7, y que en pacientes que tengan muchos cambios degenerativos, osteoartrosis o escoliosis severas, nos pueden dar falsos positivos o negativos. Y si la comparamos con el estándar de oro, que es la placa de rayos X, pues esta tiene una menor resolución. Sin embargo, el costo no es alto, y se ocupa el mismo equipo cuando el paciente se va a hacer una densitometría tradicional, y su radiación en comparación con la placa es menor. En algunos equipos en los que tienen este tipo de modalidad para visualizar fracturas vertebrales, en alta resolución se puede hacer también una evaluación de las calcificaciones en la aorta abdominal. Esto se trata de ver las calcificaciones, se les da un puntaje según la cantidad y el número de cuerpos vertebrales que ubique, y en base a eso se puede asociar al riesgo de infarto al miocardio o EBC, y suele ser muy útil en los pacientes con patología renal crónica. El siguiente es en las adquisiciones de cadera normal, se puede hacer una evaluación de la estructura de cadera, que el equipo puede ayudarnos analizando y cuantificando la estructura geométrica del fémur proximal, y para conocer sobre su fuerza biomecánica. Hace diferentes mediciones y nos puede hacer los cálculos. Esta imagen que vemos aquí es una imagen que todavía no está disponible en los equipos de densitometría, y se trata ya de una adquisición 3D de la cadera para que nos pueda dar esta misma evaluación, pero ya en 3 dimensiones. También se puede hacer, la siguiente es el diagnóstico de fracturas femorales atípicas. Estas son asociadas mucho a los tratamientos crónicos, o sea, mayores a 3 años con los difosfonatos, y lo que se hace es que se adquiere una imagen del fémur total, ya sea con un rayo simple o extender la exposición del fémur a todo el hueso, y se buscan las muescas en el hueso o las líneas radiolúcidas. La siguiente es la evaluación periprostética. Esta se trata de una evaluación donde uno toma 5 regiones de interés, tanto cerca como lejos del implante, se mide la densidad mineral ósea en estas, y se calcula el grado de reducción de esta densidad mineral en las zonas adyacentes a la prótesis, y esto nos puede permitir estimar la probabilidad de que la prótesis se afloje o que haya fracturas. Se puede hacer en cadera, en muñecas o en rodillas. Por último, no olvidemos que el DEXA, sobre todo la evaluación tanto de la densidad mineral ósea como la evaluación de la grasa corporal, se puede usar también en niños, ¿no? Tal vez no es lo más común y no todo el mundo lo envía, pero es válido y es bastante buen sistema por su baja radiación. Y de hecho hay muchos estudios de investigación donde se usa mucho para ver la densidad mineral ósea en pacientes prematuros. Entonces, creo que en resumen podría ser una técnica mucho más ocupada porque da muchísimos datos. Y bueno, gracias, terminamos. Regresamos con la doctora Mercado para el siguiente tema. Muchas gracias, doctora Teresa. Como segundo tema,
presentamos lo que es ecografía endorrectal 360 grados. Este tema será impartido por nuestra querida doctora Verónica Parois, que como todos sabemos es una de las grandes pioneras del ultrasonido en nuestro país. Fue jefa del área de ultrasonido e imagen de la mujer aquí en el instituto. Es autora destacada de varios artículos en revistas nacionales y extranjeros y capítulos de libros, así como editora invitada y autora en el libro Avances en diagnósticos por imágenes Doppler. También recibió la medalla de oro de ultrasonido por la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen. Ha participado activamente en numerosos congresos y cursos nacionales y extranjeros, así como en la enseñanza de numerosos médicos y residentes. Muchas gracias, doctora, y bienvenida. ¿Podemos abrir su micrófono, doctora? Gracias. Y buenas noches, es un gusto estar con ustedes esta noche presentándoles una plática de endorrectal 360 grados, que es un estudio que poca gente realiza y que creo que es muy importante, pues la enfermedad anorrectal afecta mucho a los hombres como a las mujeres de cualquier edad, con un impacto psicológico y socioeconómico en la calidad de vida. El estudio endorrectal es un estudio útil y fácil de realizar y fácilmente aceptable por los pacientes. Vamos a utilizar, no puedo pasar las diapositivas. Es la flecha que va hacia la derecha, doctora. ¿Cómo? Exacto. Ok, perdón. Las indicaciones básicas del estudio anorrectal pues son la incontinencia, que es una enfermedad que muchas pacientes tienen y no se atreven ni siquiera a decirlo. Y son las lesiones de los músculos del esfínter. Generalmente las obstétricas son las más frecuentes, que se llaman oasis por sus siglas en inglés. También las lesiones quirúrgicas o traumáticas. Estas son las del ano en especial. También existen los procesos inflamatorios perirrectales, que son los abscesos, que es una condición aguda por infección de glándulas interesfintéricas y anales, y las fístulas, que se vuelven un proceso crónico. También vamos a hablar de los tumores anales y del segmento inferior del recto. Para esto vamos a utilizar esos transductores de 360 grados de alta frecuencia de 5 a 15 MHz. Estos transductores son muy pequeños, como del tamaño de un dedo gordo, un índice gordo, y lo que hacen es que los cristales que tienen dan la vuelta completa y nos permiten obtener estas imágenes circunferenciales de los esfínteres en este caso. Les voy a demostrar el esfínter interno, que es este que vemos, que es este anillo negro. Este es el esfínter interno, y el esfínter externo se delimita menos, pero es este anillo hiperecoico cuyas bordes se delimitan menos bien. Esto nos ayuda, como les digo, a hacer imágenes de toda la circunferencia del ano. La ruptura del esfínter interno es frecuente en los partos, en los partos, y lo que pasa es que se rompe el esfínter interno. Aquí vemos cómo está completamente está disrumpiendo completamente la parte de arriba. Sin embargo, todavía se logra ver un poco lo que es el esfínter externo. Y estos son los pacientes que tienen incontinencia, ya que no pueden ellos sostener el músculo. Las fístulas son muy frecuentes y son más frecuentes en los hombres en la tercera y cuarta de la vida. De la vida, y lo que vemos es cómo se abren estos esfínteres y hacen un camino que va hacia los esfínteres. Los pueden incluso
atravesar y seguirse haciendo fístulas. El transductor lineal a veces nos ayuda porque no logramos ver con el transductor endorrectal. Entonces, una manera que yo inventé es empezar a ver desde donde está la boca de la fístula y con un transductor endorrectal, perdón, un transductor lineal, seguir esta fístula y aquí llegamos hasta el esfínter con un transductor convexo, nada más, y podemos saber exactamente la longitud de esta fístula y desde dónde desemboca más que desemboca ahí. Esta es una cosa bastante útil. Los abscesos se dividen según la clasificación de Parks en los abscesos intraesfintéricos que están entre el esfínter interno y el esfínter externo. Aquí vemos uno, aquí vemos otro, vemos aquí el esfínter, aquí se ve mejor el músculo longitudinal, vemos el esfínter anal interno que también está parcialmente adelgazado por este gran absceso que está muy vascularizado al estudio con Doppler. En el siguiente vamos a ver un absceso transesfintérico. Vemos cómo empieza a salir del esfínter en este sitio y también en este otro sitio vemos que está ya fuera de lo que son el esfínter interno y el esfínter externo, completamente afuera y en los tejidos del perineo. Puede haber abscesos mucho más grandes como este, que se llama un absceso en forma de U, donde vemos el esfínter completamente normal, si le podemos llamar así, pero está rodeado por una gran cantidad de líquido. Y en este caso es mucho mejor hacer una resonancia magnética para demostrar los focos remotos de infección y poder en este momento hacer un tratamiento adecuado. Este video es muy interesante porque es lo que hacemos ahora. Empezamos nosotros a insuflar, a poner, agua oxigenada a través de la fístula que vemos afuera, con la salida de la fístula, y vemos cómo se junta aquí el agua oxigenada que hace burbujas. Sin embargo, en realidad vendría siendo al revés, que el esfínter, la fístula está en la región interesfintérica y se va hacia abajo y hacia la región de afuera del ano. Perdón, vamos a cambiar. Ahora vamos a ver rápidamente las neoplasias anales. Esos son tumores primarios, pero son bastante raros. Se originan generalmente en la pared rectal e invaden este esfínter. Aquí tenemos un esfínter donde vemos el esfínter interno hipoecoico y esta lesión entre los dos esfínteres. Aquí es muy difícil saber si puede ser un absceso o se le hizo una biopsia a este paciente porque no se veía como absceso en la colonoscopía. Y aquí vemos como si había un tumor y además vemos cómo ya tenía una metástasis este tumor. El CA rectal necesita es esencial hacer una etapificación para poder planear la cirugía o empezar el tratamiento neoadyuvante para que el tumor disminuya un poco de tamaño. En este caso lo que hacemos es que ponemos el transductor más hacia adentro, pasando el ano, pasando el canal anal, y le inflamos un globo, lo que hace que se distiendan las paredes y podemos delimitar perfectamente todas las capas que tienen estas paredes. Aquí vemos la próstata y las paredes se pueden ver realmente muy fácilmente. Este es un acercamiento donde les voy a enseñar cada capa. Esta es la interferencia que se hace entre el balón de agua y la mucosa.
Luego seguimos en la capa muscular, que es esta hipoecoica. La tercera capa es la submucosa. La cuarta capa es la muscular propia, que es hipoecoica también. Y afuera tenemos la grasa perirrectal. Estas capas son muy importantes para poder clasificar lo que es el tumor de esta región. Nosotros utilizamos de Hildebrand, que lo hizo desde el 1985, la etapificación, clasificación TNM, y de cada uno les voy a enseñar, bueno, me voy a regresar una, de que son los tumores confinados a la mucosa, llega a la mucosa pero no la atraviesa, el UT2 interesa la muscular propia pero no la atraviesa, y así nos seguimos y podemos, realmente también tenemos la clasificación para los ganglios y podemos con mucha precisión demostrar dónde están estos tumores. Este es un UT1, donde vemos que está engrosada la pared en este sitio, y está hasta la mucosa, pero no la atraviesa, no se ve nada que salga de esta mucosa, que es esta pequeña línea hipoecoica. Este es un tumor más grande, donde vemos más irregularidad, perdemos un poco la mucosa, es la muscular, pero sin embargo tampoco atraviesa hacia la parte, la muscular propia. Aquí atraviesa la muscular, vemos aquí cómo hay una lesión y cómo aquí ya hay una invasión hacia lo que es la grasa perirrenal, perirrectal, que es la grasa. Aquí hay que recordar que no hay serosa, hay pura grasa alrededor del recto. La siguiente nos va a este es un tumor enorme que no podemos ver completamente, no podemos distender con el globo porque está muy grande, y aquí vemos un ganglio perirrectal que nos permite clasificar esta lesión como UT3UN1. Este es otro paciente que también tiene aquí un tumor grande que abre la serosa, que la atraviesa, y que sería un UT3 si nada más vemos esto, pero si al paciente le hacemos una tomografía, vemos que ya tiene lesiones en el hígado, entonces este es una invasión tumoral de otro órgano y es un UT4, en donde probablemente en este paciente tengan que hacer una terapia neoadyuvante. Como conclusiones de esto, yo quiero decir que el endorrectal de 360 grados demuestra y localiza fácilmente los defectos de los esfínteres en pacientes con incontinencia, nos permite ver las colecciones líquidas perianales y los tractos de fístulas en los tejidos blandos perianales. Es un procedimiento mínimamente invasivo que permite realmente ver muy bien el esfínter anal, y la información obtenida es muy valiosa para planear los tratamientos de las fístulas, de los abscesos perineales o la incontinencia anal. El ultrasonido endorrectal de 360 grados es una técnica precisa para el estadiaje local del carcinoma rectal, con una alta tasa de precisión al utilizar la clasificación TNM. Es mucho más precisa que la resonancia magnética para la evaluación de tumores superficiales y permite la resonancia magnética permite una mejor visualización de los tumores avanzados o estenosantes. Entonces puedes muchas veces hacer una unión o una comparación entre lo que es el endorrectal y la resonancia magnética. Las grandes ventajas de este sistema es que es operador dependiente completamente y la verdad requiere de un tiempo muy largo de aprendizaje. Con esto termino, creo que es una plática muy sencilla, pero nos demuestra bien la utilidad del ultrasonido endorrectal, que se puede hacer fácilmente, que es un estudio que no es tan caro y que nos puede dar muchos datos para el estudio del paciente.
pues con esto les doy las gracias de estar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Nuestra tercera y última ponente es la doctora María de la Luz Jiménez Camacho. Nos presentará el tema Utilidad de ultrasonido 3D en ginecología. La doctora Jiménez hizo la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM, realizó la especialidad en radiología y multigrupo CT Scanner UNAM, cursa la alta especialidad de ultrasonido Doppler en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirá. Actualmente es adscrita a Industria. Bienvenida, doctora. Hola, buenas noches. Pues bueno, muchas gracias. Y pues bueno, yo voy a hablar un poco de la utilidad del ultrasonido 3D en ginecología. Aquí vamos a hacer pues solo un breve repaso de pues las ventajas o la utilidad. Tenemos que el ultrasonido 3D o tridimensional es más sensible y específico que la ecografía bidimensional o en 2D, en específico en ginecología. Recordemos que pues para los ultrasonidos ginecológicos tenemos dos vías de abordaje, la transvaginal y la pélvica o suprapúbica. De estas dos, pues el abordaje ideal es el transvaginal para un adecuado examen ginecológico. Sin embargo, pues recordemos que estamos limitados a que la paciente haya iniciado vida sexual activa o que también nos dé permiso de poder realizar la evaluación mediante este abordaje. Y también las imágenes en 3D tienen varios beneficios obvios, que estas se van a enfocar principalmente en la orientación espacial que está mejorada, ya que nos va a permitir el acceso a vistas multiplanares y a partir de estas, pues, podamos obtener un plano coronal que inicialmente en el ultrasonido bidimensional no es accesible. Aquí tenemos un ejemplo de los cortes pues tradicionales de un ultrasonido en 2D o bidimensional del útero. En un corte sagital estamos evaluando al útero y en un corte transversal. En este pues prácticamente se realizan la mayoría de las evaluaciones. Sin embargo, con el ultrasonido en tercera dimensión nos da acceso a los planos ortogonales. Estos va a ser el corte sagital, el corte transversal y un acceso al corte coronal. Estos en los equipos les vamos a llamar el eje X, Y y Z. Y estos nos van a permitir navegar a través de estas imágenes para poder hacer las reconstrucciones en tercera dimensión. Y esto es la vista multiplanar. Podemos hacer la reconstrucción en estos mismos planos o en planos oblicuos compuestos. A partir de estas adquisiciones también tenemos la opción de hacer imágenes de ultrasonido tomográfico multicorte. En la casa comercial de General Electric se conocen como TUI o también como multislice. Estos, a partir de cualquiera de los tres planos, nosotros elegimos qué imagen es la que queremos evaluar. En este caso era un corte transversal del ovario izquierdo y a través de estos múltiples cortes, nosotros decidimos si son 7, si son 6, el número de cortes nosotros lo elegimos, así como el grosor de corte. Y podemos evaluar a mayor detalle, a diferente nivel, la misma estructura. En este caso nos permite una correcta evaluación y más precisa de los folículos que estamos visualizando en este ovario. Un caso especial o muy enfocado de esta función, pues es útil en los seguimientos foliculares para pacientes que están en protocolos de inseminación. Aquí tenemos otra función que para nosotros es bastante útil también, que es la de OmniView. Esta es pues también de General Electric, que nos permite hacer la integración del conjunto de datos del volumen de adquisiciones que ya adquirimos en los tres planos. Nosotros elegimos en qué plano vamos a tomar de referencia y nosotros a través de este pictograma
vamos a ir trazando el eje que nos interesa, a través del cual vamos a adquirir una nueva reconstrucción. En este caso, a partir del sagital, obtenemos el plano coronal. Y en este caso, pues es útil para poder definir adecuadamente la localización de la lesión, que en este caso es un mioma. Dentro de las ventajas, tenemos que el ultrasonido 3D nos está permitiendo hacer una evaluación más rápida. El tiempo en sala de las pacientes puede disminuirse hasta 5 a 10 minutos, porque todas las adquisiciones se pueden realizar en cortes sagitales y transversales en 3D de las estructuras, y esto ya darnos pues este beneficio, que ya no sea tan incómoda la exploración para la paciente. Nos da opción de teleconsulta o teleradiología en el caso de que se cuente con las estaciones de trabajo para procesar estas imágenes en tercera dimensión. Nos va a dar un acceso a un almacenamiento para una reevaluación. Es decir, muchas veces nos ha pasado a todos que adquirimos las imágenes y no nos fijamos en pequeños detalles, un mioma pequeño, una imagen que parece un pólipo que inicialmente pasó desapercibido. En la imagen 2D ya no podemos reevaluarla, cosa que en el 3D sí tenemos esa ventaja. Regresamos al equipo y sobre las reconstrucciones o las adquisiciones en 3D podemos reevaluar esa lesión y saber si es real o solo fue una imagen compuesta. Entonces, la reevaluación es un punto muy importante. Tiene mayor sensibilidad y especificidad para poder corroborar los hallazgos y así tener diagnósticos más precisos, y hay una disminución en los artefactos de imagen, ya que muchos de estos transductores, como el que contamos en CT escáner lomas altas, la adquisición es automática. Entonces el artefacto de movimiento pues se ve limitado, y también mencionaban en algunos artículos que el ultrasonido 3D pues también se utiliza como parte del entrenamiento a los residentes o al personal que esté en los servicios de ultrasonido. De las desventajas, pues no son equipos que sean disponibles ampliamente, tienen mayor costo tanto el mismo equipo como los transductores, en este caso el endocavitario volumétrico, son más caros. Requiere un postproceso. Una vez que se adquieren las imágenes, nosotros ya permitimos a la paciente que se retire de la sala y nosotros hacemos las reconstrucciones de los ejes que necesitamos. Entonces, este postproceso pues puede ampliarse hasta 5 minutos hasta 15 minutos. Esto va a depender mucho de la experiencia y de la capacidad de la persona que esté realizando este postproceso, la habilidad para ubicarse en los 3 ejes. Y pues también otra desventaja es que si no se cuenta con un servicio de PACS adecuado, pues bueno, van a requerir un gran volumen de almacenamiento, que pues bueno, esto en algunos lugares también sería una limitante. A manera de ya como revisión de todos los pros y un poco de la manera en que vamos a adquirir estas imágenes, pues aquí tenemos como unos casos clínicos representativos en los cuales en el servicio de ultrasonido nos ha sido de beneficio las reconstrucciones en 3D en casos ginecológicos. Pues comenzaremos con lo más frecuente, que son las anomalías de los conductos de Müller. Estos son defectos de fusión que ya conocemos, que nos va a dar un amplio espectro de anomalías, desde un útero unicorne, bicorne, didelfo, septado, arcuato, y cada uno de ellos van a conllevar a un riesgo de aborto, de un trabajo de parto pretérmino o alguna presentación anómala fetal. Los métodos convencionales para la evaluación de estas patologías, pues idealmente o inicialmente eran con el ultrasonido en 2D y la histerosalpingografía. Estos eran las indicaciones o los métodos iniciales que siempre se pedían. Actualmente, pues bueno, sabemos que la
histerosalpingografía nos da muy buen detalle de la evaluación de las cavidades endometriales. Sin embargo, tenemos la limitación de que no conocemos el borde externo del útero. Y esto pues nos ayuda a catalogar adecuadamente cada una de estas patologías. Y en el ultrasonido 2D convencional, como en este corte transversal, visualizamos muy bien las dos cavidades divididas por un septo de miometrio. Sin embargo, no conocemos o no podemos evaluar el contorno externo en un corte coronal. Como ya sabemos, durante mucho tiempo se sigue utilizando la resonancia magnética como la modalidad de imagen ideal para poder diagnosticar las anomalías de los conductos de Müller. Sin embargo, pues bueno, recordemos que este método de estudio es costoso, poco accesible en algunos casos y requiere mucho tiempo de adquisición, aunque hay algunos protocolos reducidos que pues disminuyen el tiempo de adquisición, pero pues también tenemos la limitación de si la paciente tiene claustrofobia, pues esta es una limitante. Esta imagen de resonancia magnética en un corte coronal nos demuestra un útero septado en donde vemos adecuadamente las dos cavidades endometriales y el borde externo que es continuo. Y esta imagen comparativa de la misma paciente en una reconstrucción coronal de un ultrasonido en 3D, pues nos permite prácticamente tener una imagen muy similar a la de resonancia magnética. Y específicamente, pues de las anomalías de los conductos de Müller, el útero septado es la anomalía uterina más común, se asocia a infertilidad y aborto espontáneo, y pues bueno, este es uno de los ejemplos en los que ha sido útil, en el corte coronal, y en este otro, pues la aplicación del multicorte a nivel de ambas cavidades endometriales, en donde vemos que todo el contorno externo de la cavidad uterina es continuo, y también corroboramos dicho hallazgo en la reconstrucción en 3D. Este septo es completo, se extiende hasta la parte del cérvix. Este es otro ejemplo en donde tenemos pólipos endometriales en una imagen, o un pólipo endometrial en el corte sagital del útero en ultrasonido convencional, en donde vemos esta imagen ecogénica dependiente de la pared anterior del útero, que por lo cual se le indicó una sonohisterografía. Esto permitió definir muchísimo mejor el pólipo que ya veíamos previamente. Con la función Doppler color vemos el pedículo vascular. Sin embargo, ya con la cavidad uterina distendida con solución salina, vemos estas irregularidades a nivel del endometrio, a nivel del cuerpo uterino. Y con las reconstrucciones en 3D, pues nos permite definir adecuadamente el pólipo que ya veíamos previamente. Ya lo localizamos de manera más precisa a nivel de la pared lateral derecha del fondo uterino y estas zonas de engrosamiento, y pues este pólipo a nivel de las paredes laterales en el cuerpo uterino. Esta otra imagen en donde vemos el útero en corte sagital y vemos que se ve asimétrico, expensas de una imagen isoecogénica dependiente de la pared posterior del útero. Presenta vascularidad central y periférica, y esta condiciona desplazamiento del eco endometrial. Se solicita la sonohisterografía y logramos la distensión de la cavidad, que en el corte sagital habitual del ultrasonido, pues vemos esta imagen que pues por ecogenicidad y características corresponde a un mioma con su capa que está recubierta en su parte interna por endometrio, pero a través de la reconstrucción con el OmniView nos permite definir muchísimo mejor la localización de este mioma. Vemos que este mioma depende de la pared lateral del fondo uterino del lado izquierdo y protruye más del 50% hacia la cavidad uterina
Entonces, esto corresponde a un mioma de la clasificación de la FIGO, un tipo 3. Entonces, pues bueno, este es el tipo de detalles que nos apoyan a dar diagnósticos más precisos y pues como un mapa dirigido para un tratamiento más preciso. También recordaremos que una indicación frecuente de este tipo de ultrasonidos es la evaluación de los dispositivos intrauterinos. Aquí vemos un diagrama en un corte coronal en donde vemos el dispositivo intrauterino en una localización ideal. Recordaremos que va a constar de un cuerpo que va a ser en el ultrasonido visto como una imagen lineal, brillante o ecogénica a nivel de todo el trayecto del eco endometrial y dependiendo de las características del dispositivo, pues este nos va a mostrar cierta sombra acústica posterior. Este sería en un corte sagital y este en un corte transversal. Vemos el cuerpo de este dispositivo y la parte más superior va a estar conformado por los brazos, que son líneas ecogénicas que se van a extender lateralmente a nivel del fondo uterino. Nosotros en los cortes transversales, si nos vamos dirigiendo poco a poco hasta el fondo uterino, ahí es donde vamos a tener que ver los brazos que se van a extender lateralmente a partir del cuerpo del dispositivo, se extienden a esta altura los brazos del dispositivo. Sin embargo, pues bueno, recordaremos que actualmente tenemos disponibles dos tipos de dispositivo, el DIU de cobre y el DIU medicado con levonorgestrel o también lo llegamos a conocer con el nombre del Mirena. Cada una de estas características pues va a hacer que lo podamos visualizar de cierta manera. El DIU de cobre, tanto los brazos como el cuerpo van a ser altamente ecogénicos, por lo cual es muy fácil visualizarlos por ultrasonido, a diferencia del Mirena, el cual solo a nivel del extremo proximal y del extremo distal van a ser sus porciones más ecogénicas. El cuerpo del dispositivo no es tan ecogénico y esto va a dificultar su visualización en manos de alguien que no tenga experiencia en la evaluación de este tipo de dispositivos. Si bien los dos son visualizables en los cortes habituales de ultrasonido, se menciona en la bibliografía que los DIU son más visibles en los ultrasonidos o en reconstrucciones en 3D, ya que mediante los cortes coronales podemos identificar la correcta localización de los brazos y del cuerpo dentro de la cavidad endometrial y de esta manera poder evaluarlos correctamente. Aquí tenemos un ejemplo del DIU de cobre en un corte coronal y de un DIU Mirena, que si bien se dificulta un poco su visualización, podemos identificar adecuadamente tanto los brazos como el cuerpo dentro de la cavidad endometrial. Tenemos otro ejemplo, este paciente pues acudía con nosotros para una segunda opinión. Le mencionaban que tenía quiste, después le dijeron que era endometrioma y pues bueno, fue con nosotros para saber qué era lo que tenía en el ovario. Entonces se adquirieron las imágenes habituales de ultrasonido, pero en las reconstrucciones de multicorte a nivel del corte transversal del útero, en donde vemos solo esta imagen quística con ecos finos en su interior como en vidrio deslustrado, pues vemos que si hacemos el multicorte a la extensión de todo el útero, vemos que esta porción o el útero está conformada por dos porciones. Una que tiene ecos finos en su interior y otra que es completamente anecoica. Esto también mediante reconstrucciones en tercera dimensión nos permite la evaluación de la porción que nosotros identificamos como el endometrioma, que también tiene parte de septo incompleto en su interior, visualizado también en esta reconstrucción en 3D, y la porción quística anecoica, que es un quiste simple de ovario. Entonces, pues bueno, en este caso nos permitió
la evaluación en proporciones del endometrioma versus el quiste simple, que ambas lesiones presentaba esta paciente en el ovario derecho. Y también en este otro caso, en el embarazo en el primer trimestre, pues si bien tenemos los cortes sagitales y transversales habituales de la cavidad uterina para identificar el saco gestacional, en donde vemos pues el saco gestacional, el saco vitelino, y aquí periféricamente al saco vitelino encontramos esta pequeña imagen ecogénica en relación al pequeño embrión. Sin embargo, con las reconstrucciones en tercera dimensión, podemos evaluar perfectamente en la zona de implantación de este saco gestacional, la reacción decidual y la evaluación de si hay o no presencia de algún hematoma adyacente al saco. Y pues bueno, también se visualiza el saco vitelino y el embrión. Son parte de los casos en los cuales las reconstrucciones en 3D en sus múltiples modalidades u opciones nos han sido de ayuda para la evaluación de nuestros pacientes en ginecología. Y pues bueno, como conclusión tenemos que el ultrasonido 3D es la técnica de imagen que está teniendo una rápida evolución, que tiene gran potencial para su uso en ginecología y en múltiples especialidades. Proporciona un acceso rápido y de alta calidad en planos que antes no eran disponibles, como los planos coronales, y también una evaluación post-proceso en cortes o en zonas que inicialmente pues en el ultrasonido convencional estarían limitadas. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.